Buenos días. Vamos a continuar hoy con este libro que se llama Psicoterapia Gestalt, Fondo y Figura, o Figura y Fondo, y habíamos quedado en lo de las resistencias y las defensas. Dice que las resistencias nos regulan del exterior y las defensas del interior. Las figuras tienen una conexión directa con el fondo. ¿Cómo se entra a este, o sea, al fondo? Para una mayor comprensión de este punto es necesario explicar lo que son las resistencias y las defensas y determinar la relación que guardan entre sí. Vamos a ver qué son las resistencias. Otras orientaciones psicoterapéuticas han centrado gran parte del estudio de las resistencias en la idea de que son algo indeseable, que es necesario desechar en el paciente. Fritz Perls le dio un sentido diferente. Sostuvo que las resistencias no se pueden destruir, pues son una energía valiosa de la personalidad. No obstante, es posible que se conviertan en nocivas cuando la energía invertida en ellas se utiliza de manera equivocada. Una analogía del organismo con un castillo será de utilidad para explicar el funcionamiento de las resistencias. Así como el castillo tiene fortificaciones y también cuenta con puertas y ventanas que controlan la entrada y la salida de los individuos que ahí viven o que desean entrar, el individuo ha construido canales de comunicación con el exterior y, al igual que las puertas del castillo, dichas vías de comunicación tienen vigilantes. En la persona, las aberturas del cuerpo requieren de una atención consciente, las funciones del yo, que permita el flujo del exterior al interior y viceversa. Cuando las resistencias funcionan de manera adecuada, la persona se encuentra abierta al intercambio con el mundo exterior e interior y permite las entradas y salidas a su castillo. Cuando se presentan las resistencias patológicas, las puertas del castillo están cerradas con llave y ésta se ha perdido. En el caso del organismo humano, la atención está bloqueada y no hay entrada por ningún lado. El individuo no quiere sentir. Es como si la persona se hubiera preparado para combatir un huracán y levantara sus resistencias al máximo para protegerse. Pero una vez que el tornado ha pasado, sencillamente olvida quitarlas y ahí quedan, sin que el individuo se percate de ello. Es indispensable que el terapeuta aprenda a desarrollar la habilidad para ubicar el lugar en donde la persona está bloqueando su energía. Los bloqueos tienen que ver con las gestalt inacabadas, inconclusas, los asuntos inconclusos, los conflictos reales e introyectados. Todos ellos son parte del sistema de creencias que, al actuar, limitan al individuo a ver sus necesidades y por lo tanto restringen sus acciones. La conducta está basada en el sistema de creencias del individuo, por medio del cual evalúa el ambiente. Su acción se detiene porque, en vez de arriesgarse, el sistema de prevención entra a funcionar y el sujeto valora su conducta en función de si estará bien, de si se lo merece o de si se lo darán o no, y por ello deja de actuar. ¿Cómo se expresan estas resistencias? La parte artística de la psicoterapia es la expresión de los bloqueos y el manejo de las resistencias. Estas son un concepto que se maneja en la mayor parte de las psicoterapias. En el Centro de Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt de Fritz Perls se mantiene un enfoque diferente en el manejo de las resistencias, el cual en verdad brinda la posibilidad de llevar a las personas a tomar contacto con sus necesidades. Lo anterior permite establecer guías de acción para solucionar sus conflictos o problemas tanto del fondo como del presente. Existen 3 tipos de resistencias, los cuales corresponden a los 3 componentes de la personalidad. Al cuerpo están las resistencias somáticas, en cuanto a la conducta, las resistencias emocionales, y en cuanto a la inteligencia, las resistencias intelectuales.
Las resistencias son útiles para enfrentar las situaciones de la vida de mejor manera, son una energía valiosa de la personalidad y solo se convierten en nocivas cuando se utilizan de manera equivocada. Todo lo que afecta al cuerpo tiene que ver con la energía contenida, la cual causa daño porque no es expresada por el canal adecuado. La actividad acrecentada y la inactividad, entre otras, tienen que ver con las resistencias somáticas. Las resistencias emocionales están vinculadas con la represión de la verdadera emoción que se está viviendo. ¿Por qué? Porque cuando niños las personas dejan de expresar algunas emociones por miedo a ser rechazadas. Las resistencias intelectuales son todas las justificaciones que piensa y expresa el individuo para no actuar. Son respuestas teóricas e hipotéticas al ambiente y sus exigencias. El objetivo de este argumento no es profundizar en la expresión de las resistencias, sino resaltar que cada una de ellas tiene una conexión con cada una de las partes de la personalidad, y que cuando la mente no puede o no quiere expresarse, ésta se manifiesta a través del cuerpo. Cada resistencia se relaciona con los tres componentes del triángulo de la personalidad. La clasificación de las resistencias es artificial. En cada caso están presentes los tres tipos, aunque en diversos grados y composición. En ocasiones las personas desarrollan resistencias que les brindan aparente éxito en la vida, en el sentido de que adquieren un carácter fuerte o son capaces de dejar de fumar o suprimir los impulsos sexuales. Pero si se les priva de sus resistencias, que son las que les brindan el dominio, sobreviene la confusión, ya que a menudo estos individuos nunca aprendieron a divertirse, a ser agresivos o a amar o disfrutar del sexo. Las resistencias se van conformando desde la infancia temprana. La madre dirige la salida de las emociones del bebé, del amor, agresión, alegría, con lo que el bebé se ve obligado a contener determinadas emociones que ella no permite que sean expresadas. Ya a partir de ahí empiezan a manifestarse resistencias orales tempranas, como el vómito y la repugnancia. La madre quizá ocasione la formación de una resistencia oral cuando obliga al bebé a ingerir el alimento que le repugna, de modo que éste aprende a tragarlo sin saborearlo, con lo que se desarrolla en el niño la falta del gusto, es decir, una frigidez oral. Es bien conocida la importancia que tiene el alimento para el desarrollo de la inteligencia y la capacidad del entendimiento. El niño que desarrolla una resistencia de tipo oral, que consume el alimento sin deshacerlo en la boca, más tarde tragará las ideas de los demás sin asimilarlas. Su agresión para descomponer las cosas en partes se ha visto inhibida. Y ahora no sabe qué aceptar de lo que lee o de lo que le dicen. Resume esto toda la información del entorno sin fragmentarla, acomodarla o procesarla, de acuerdo con sus propias necesidades. Todo lo que uno hace con el cuerpo se refleja de manera constante en la conducta. Los síntomas y problemas físicos necesariamente se relacionan con algo que uno está haciendo. De modo que incluso cuando la persona no sepa qué es lo que le ocurre o la razón de ello, su cuerpo sí lo sabe. Y ahí reside la información, por lo que uno tendría que preguntarse, ¿qué me quiere decir mi cabeza con este dolor? ¿Qué me quiere decir mi dolor de espalda? ¿Qué me quiere decir este dolor en los pies? El cuerpo está diciendo que existe energía contenida a la cual no se le ha dado salida y se le ha detenido. Cuando la persona desconoce qué información está contenida en su cuerpo, quizás piense que con medicinas, masajes o remedios caseros podrá encontrar la solución. Tal vez consiga disminuir el dolor. Pero el mensaje y la energía contenida siguen ahí, de modo que el dolor continuará e incluso aumentará. Fíjense en todo lo que sucede a consecuencia de esta resistencia somática, mismas. Entonces, lo anterior ocurre, porque empiezan a funcionar las resistencias, las que permiten manejar la realidad de la manera más eficiente posible,
aunque sea a costa de dolores físicos en el cuerpo, sentimientos de desagrado, pretextos, justificaciones, todo ello como un recordatorio constante de que está sucediendo algo importante con uno mismo. Si aumenta el nivel de conflicto, las resistencias también serán proporcionales, sin conciencia de ello. No obstante, si la persona aprende y tiene en claro cuáles son sus propias resistencias, el manejo de estas será una alerta en su vida. Recuerde el lector la analogía de las resistencias planteadas al inicio, esta es la del castillo, ¿sí? Y se convierten en patológicas porque uno no es consciente de ellas. Y la vida se torna difícil y compleja, no porque existan dificultades en el exterior, sino porque el individuo está armado hasta los dientes y no permite que nadie entre en su vida. Se torna rígido, frío y se niega a sentir. De lo que sí tiene conciencia es de que no puede eliminarlas, pues se tornaría vulnerable. En cuántas ocasiones ha ocurrido que el huracán ya pasó, pero uno sigue protegiéndose del exterior por temor a ser lastimado. Aunque pareciera que la persona se proporciona una aparente seguridad, en realidad tampoco permite que nadie lo ame. En la psicoterapia se busca enseñar a los individuos a utilizar de modo favorable la energía de sus resistencias, que aprendan a dirigirlas hacia el mundo exterior, aplicándolas de acuerdo con las exigencias de la situación que se enfrenta. De manera que las resistencias sirvan para regular la entrada de estímulos que están en el presente, de afuera hacia adentro. Bien, esto en cuanto a las resistencias. Ahora vamos a ver las defensas. ¿Para qué sirven las defensas? Para organizar el material, o sea, las experiencias, las vivencias, que están en el fondo, o sea, de adentro hacia afuera. Los mecanismos de defensa se consideran parte de las funciones del yo, creadas para mantener el equilibrio del organismo frente al embate del material del fondo. Están estrechamente vinculadas a las resistencias, ya que el grado de actuación del mecanismo de defensa lo determina la propia resistencia. Las emociones que se experimentan ante ciertas figuras, o sea, personas y situaciones, que despiertan conflictos en el fondo, hacen que entren a funcionar defensas como la represión, la negación, desplazamiento, deflexión, proyección, introyección, retroflexión, confluencia, entre otras. De este modo, si una persona fue criada, por ejemplo, con un padre autoritario, con muchas reglas y poco afecto, en cuya relación fue rígido, crítico, frío y distante, tiene registrado en su fondo todas las vivencias y las emociones en conflicto. Con ese historial es obvio pensar que tendrá un problema con la autoridad, porque la relación con la figura de autoridad original está en lucha. Si esta persona se enfrenta con una figura de autoridad que reúna las características de la figura original, tal relación se verá influida de manera intensa por los sentimientos experimentados hacia su padre. Cada vez que la autoridad sea rígida, distante y crítica, se van a despertar sus sentimientos originales y la misma rabia, impotencia y coraje que sentía hacia su padre. Si las emociones no se controlaran, la persona tendría discrepancias severas. Para evitar el conflicto, entran en función las defensas a nivel inconsciente y se reprime la rabia, se niega el coraje o se desplaza, y como consecuencia se viven relaciones frías y distantes y la persona se torna rígida y crítica. Cuando esto es pasajero y la persona no tiene una relación constante con esta figura, entonces se recupera el equilibrio a través de sus defensas. Un primer nivel de defensas es un control consciente para mantener el equilibrio. Supongamos que la persona es como una plaza comercial. En un día común, con unos cuantos policías se satisface la necesidad de vigilancia, pues no hay mucho que hacer. Esto constituye una primera línea de defensa. Ahora imaginemos que se trata de un día festivo, entonces va a haber más gente. Lo más probable es que requerirán refuerzos para brindar la protección necesaria. Bien, del mismo modo, en un día común un individuo se maneja como esta plaza comercial,
pero en un día especial en que, por ejemplo, tiene que dar un examen o plantear un proyecto, una cita, es lógico que estas situaciones generen cierto nivel de ansiedad que es posible corregir con cierta facilidad fumando un cigarrillo, bebiendo una copa, comiendo de más, haciendo ejercicio o escuchando música. La persona efectúa un esfuerzo consciente por mantener su equilibrio y reducir la ansiedad. Ahora bien, ¿cómo lo logra? En este ejemplo, tanto el cigarro como el alcohol son hasta cierto punto ansiolíticos que en pequeñas dosis producen una cierta liberación de la ansiedad y provocan bienestar. Pero si la ansiedad sobrepasa ciertos límites, las resistencias se verán precisadas a hacer un mayor esfuerzo para hacer frente a la situación. Retomando el símil de la plaza comercial, uno se encuentra con el problema de que si hay demasiada gente haciendo disturbios en una cierta zona o departamento, es necesario mandar policías de otras áreas al lugar del problema para que ayuden a contenerlo. Si las personas conflictivas son los mismos empleados que están ocasionando problemas de manera constante, entonces se requiere tener en ese departamento policías extras de manera permanente para contener el conflicto, aun cuando se descuiden otros sectores. Tales acciones conducen al segundo nivel de defensa, que son caracterológicas o trastornos de personalidad. Y ahora vamos a hablar de la contaminación emocional. Cuando una persona se desenvuelve en el segundo nivel de defensa, puede manifestar cierto conflicto que quizás sea manejable, pero a partir de aquí la persona ya no logra conducirse de manera adecuada en su ambiente. Empieza a sentir malestar, frustración, coraje. La mayor parte de lo que la persona ve en su ambiente, que sería la proyección, lo remueve de fondo. Es factible entonces decir que, donde aparece la proyección, se detiene la acción. Y si se detiene la acción, inicia la proyección. Cuando una persona activa sus resistencias y defensas, lo más complejo que puede ocurrir es que contamine las demás áreas de su vida y se ve invadida por las emociones y sentimientos de cuando era niño. Por más esfuerzo que haga en su intento de mantener en equilibrio, todo resulta insuficiente. El fondo de la persona invade su presente en las figuras que se relacionan con ese conflicto. Una persona empieza a tener conflicto con todas las figuras que representan autoridad para ella y le hacen sentir rabia e impotencia. La contaminación ambiental lo lleva a proyectar sus dificultades en todas las áreas de su vida y ya no solo tiene problemas con su jefe, sino con su pareja, con su padre, con todas las figuras masculinas. El tiempo que transcurre entre la manifestación de un conflicto y el manejo de las resistencias y defensas puede ser variable, depende de la persona. Aunque si ésta logra darse cuenta de que ha intentado todo y las cosas no cambian, tal vez se propicie que caiga en el abuso de sustancias u otros medios para mitigar la ansiedad. De sobra se sabe que el alivio que proporcionan es temporal y después brota de nuevo la ansiedad. Es entonces cuando se requiere la intervención de la psicoterapia. El manejo que se hace de las defensas puede ir a un tercer, las defensas represivas, neurosis o cuarto niveles, que regresivas ocasionan un rompimiento con la realidad, terminando en una psicosis. Como es evidente, la expresión de las resistencias y de los mecanismos de defensa está organizada con relación con la estructura del fondo. Se estructura un modo de respuesta basado en el aprendizaje, los introyectos, las experiencias y los conflictos vividos, y en general en la manera de manejar la experiencia de la propia vida. Ahora vamos a hablar de las resistencias y los mecanismos de defensa. Las resistencias sirven para regular la entrada de estímulos en el presente, y las defensas
sirven para organizar el material, o sea, las experiencias, las vivencias, que están en el fondo para regular su salida. El individuo sano está en condiciones de experimentarse y diferenciar con claridad todo lo que se le presenta en primer plano. Normalmente una persona funciona haciendo uso de sus resistencias y defensas sin mucha dificultad, a menos que el estímulo sobrepase cierto umbral. Al experimentar con la vista el ambiente, la persona elige un centro particular de interés que destaca para ella respecto de un fondo difuso. Lo que resalta son las figuras. Estas tienen un marco donde se apoyan y quedan suspendidas. Cuando se sobrepasa cierto umbral, hay confusión entre la figura y el fondo. ¿Qué conexión tienen las figuras con el fondo? Siguiendo con el ejemplo de la persona que fue criada por un padre autoritario, cuando la relación conflictiva presente es pasajera, se recupera el equilibrio a través de las defensas. Pero si la relación es continua, porque el problema es en el trabajo o con la pareja, llega un momento en que ni las resistencias ni las defensas son suficientes para combatir los estímulos persistentes del ambiente y poco a poco la relación se vuelve más problemática. Se pierde la percepción de la figura del presente con la del pasado, se le asignan comportamientos que no posee, se contamina la relación porque la persona atribuye que el jefe o esposo se comportan como lo hacía su padre, queriendo expresar con aquellos lo que no hizo con este último. Una figura de autoridad del presente se conecta en el fondo en cómo viví mi relación de autoridad con mi padre. Las resistencias y defensas ya no funcionan, la persona se siente mal. Se han roto sus defensas y resistencias y se siente abierta y no es capaz de distinguir lo que vive en su presente de lo que ocurrió en su pasado. La figura del presente para la persona es exactamente igual que la del fondo y se hace sentir igual. Entre más resiste uno a vivir así, más defensas utiliza para combatir la ansiedad. Entre más resistencias, más dificultades tendrá para adaptarse. Y los mecanismos que se usan para combatir la ansiedad son cada vez mayores. Una vez que existe la contaminación emocional, ya no es posible distinguir qué corresponde al pasado y qué al presente. Las resistencias y defensas están abiertas, no hay una barrera que brinde protección, ni del ambiente ni de los impulsos, hasta el punto de que la propia realidad se distorsiona. Ya no se logra diferenciar entre las figuras del presente con las del fondo. La persona confirma lo que ya ha vivido, y entender esto es de vital importancia cuando se inicia un trabajo terapéutico. Si no se comprende, en vez de ayudar, se convierte en un obstáculo, porque si una persona le teme al contacto, se resiste y se defiende. Gran parte de su energía se utilizará para protegerse de establecer contacto con la vida, en lo que se conoce con el nombre de fuga de la salud. La persona, a pesar de tener serias dificultades y problemas, evade la situación por todos los medios, hasta que esté en condiciones de hacer algo con ello u obtenga más recursos para enfrentar la realidad. ¿Cómo se entra al fondo? El famoso inconsciente. A todo esto que está reprimido y guardado ahí, ¿no? Descubrir cómo una persona se conecta con su fondo permite entender que las resistencias y los mecanismos de defensa siempre estarán ahí. Ambos me ayudarán en el manejo de las situaciones de mi vida. Se puede decir que patología es equilibrio. Es así como logro que mi existencia marche de la mejor manera. De lo contrario, me provocaría un conflicto masivo o una desorganización. Es imprescindible que el terapeuta esté consciente de ello. Saber cómo funcionan las propias resistencias y defensas permitirá entrar al fondo.
Cuando el terapeuta abre las defensas, deja que el fondo del paciente contamine su ambiente. Su realidad, en cambio, si sabe utilizarlas, tendrá la llave de entrada y la posibilidad de solucionar cualquier conflicto en el presente, de entrar y salir victorioso. Es posible entrar al fondo mediante dos procesos simultáneos. Uno es la desestructuración de las defensas y otro es la recuperación de la proyección. En sentido figurado, la desestructuración de las defensas significa abrir una defensa. A través de la proyección se entra al fondo de la persona y se conectan las figuras del presente, por ejemplo el esposo o el jefe, con la figura original del pasado, que sería el padre, y también así con el conflicto. Es como abrir una puerta para entrar al fondo. Se van quitando las piezas una por una. La figura del presente es como un imán, sería el polo positivo, que atrae a la figura exacta del fondo, polo negativo, la cual tiene que ver con el conflicto original. Perdón. Al conectarla se saca la figura del fondo para resolverlo en el presente, como se observa en la figura 4 o 5, que es una figura donde está mostrando esto con dibujitos, como con un imán y una pared, que son las resistencias. Al resolver en el presente, automáticamente se solucionarán las dificultades y los problemas relacionados. En el ejemplo de la persona con problemas con la autoridad, al aclarar el conflicto con la figura original, que se acuerdan era el padre, se solucionarán las dificultades con la autoridad en general. Después del trabajo terapéutico, la energía que la persona utilizaba para contener el material del fondo por medio de sus mecanismos de defensa y resistencia, queda como recurso en el presente. Ahora se puede regresar al evento, pero como un recuerdo, gracias a que se le ha despojado de la carga emocional debido a la cual se experimentaba con dolor o sufrimiento. Al finalizar el trabajo, el terapeuta necesitará volver a estructurar las defensas a fin de que la persona se maneje de manera óptima en su realidad. Ahora veamos lo que es la recuperación de la proyección. Al recuperar la proyección se desestructuran las defensas. Difícilmente uno puede hablar de algo que desconoce. Si uno se proyecta en algo es porque lo conoce y existe en uno. Cualquier cosa de la que el paciente hable es porque la conoce. Por ejemplo, puede el lector describir un mix people para quienes tengan cierto rango de edad. Será fácil recordar este personaje, no sé qué personaje es, ¿no? El mix. Para aquellos que no, será casi imposible hacer alusión a esta figura. Bueno, solo es posible hablar de él si se le conoce, si fue parte de la propia vida. Y aún así cada uno le dará un significado diferente, proyectando aspectos positivos o negativos de acuerdo con lo experimentado alrededor de él. Incluso con la referencia del párrafo anterior, quizás todavía no consiga descifrar quién es esa celebridad a la cual tal vez le atribuyan aspectos negativos o positivos. No existe una referencia conocida al respecto, por más que el cerebro dé vueltas buscándola. Salvo que el lector pertenezca al rango de edad específico, tendrá la respuesta y sabrá que este nombre de Mix Pittrick es el duende de la historieta de Superman. Miren, yo no sabía qué ser. Yo tampoco. Que cuando aparece causa inconvenientes y la única manera de deshacerse de él es obligándolo a pronunciar su nombre al revés, con lo que regresaba de vuelta a su mundo. De modo que cuando alguien hace referencia a algo o a alguien, lo hace desde sus esquemas emocionales. Es así como lo significa, o sea, como le da significado. Independientemente de lo que diga el paciente, sabe de lo que está hablando y tiene un significado para él.
No olvidemos que nadie puede hablar de lo que desconoce. Cuando se menciona el nombre de Frank Sinatra, todos aquellos que lo conocen saben quién es. Lo ubican sin ningún problema y cosas por el estilo. Su nombre está lleno de experiencias para muchas personas. Es un nombre con varios significados. La recuperación de la proyección es un requisito indispensable para trabajar el proceso figura-fondo. Es ineludible para hacer que las personas brinquen el estrato fóbico de la neurosis y se pongan en contacto con las partes alienadas y desconocidas de su personalidad. Este procedimiento quizás parezca simple, una vez que se tiene cierta familiaridad, sin embargo plantea ciertas dificultades para los terapeutas principiantes. Comprenderlo es de vital importancia, ya que está implícito en el proceso figura-fondo. Bien. Veamos la técnica para recuperar la proyección. Como se evidencia, en una figura, ¿no?, que acá está descrita en pasos, que ahora se los voy a leer. El procedimiento incluye varios pasos. Antes que nada, se selecciona la figura con la que se trabajará, o la que más resalta para la persona. Puede ser a través de un dibujo, simplemente provocando el efecto figura-fondo al preguntar: ¿qué de todo esto es lo más importante para ti? Después de seleccionar la figura, en el siguiente paso se le pregunta: ¿qué es eso para ti? La persona va a expresar un significado, el cual es muy importante para el terapeuta, pues lo que mencione alude a los elementos en acción que se esperan encontrar en el fondo. En el segundo paso, el terapeuta dice al paciente: sé eso. En ese momento, cuando el paciente se pone en contacto a nivel sensación de sé eso, casi siempre se experimenta una emoción de desagrado. No me gusta ser así. Con lo que se vencen las resistencias somáticas, de modo que la persona ni siquiera necesita mencionar cómo se siente. Tal es el objetivo de este paso. La persona se experimenta siendo eso, aunque sea por unos instantes. O sea que el paso 1 es preguntarle qué es esto para ti. Y después, en el paso 2, se le dice que sea eso, sé eso. Eso que él dice que es para él, ¿no?, el significado que le dio. Así se vencen las resistencias somáticas. En el tercer paso, el individuo requiere reconocer cómo es siendo así y cómo ha sido su vida siendo así y cómo lo ha vivido. En esta parte aparece una gama de emociones y sentimientos, con lo cual se vencen las resistencias emocionales, en las que se relaciona y en las diferentes áreas de su vida, gracias a lo que se vencen luego las resistencias intelectuales. Al final se le pregunta: ¿cómo te sientes con ese o con eso? A fin de confirmar que ahora se siente diferente en relación con la figura seleccionada, que al principio estaba cargada y ahora se significa distinto, o sea, se le otorga otro significado, como que se resignifica. Esta aplicación del método de recuperación de la proyección casi siempre sorprende e impacta, porque la persona logra verse tal y como es sin necesidad de justificarse ni defenderse. Sencillamente la persona logra reconocer la proyección en su vida y consigue entender que la vida la ha vivido de manera pasiva y activa. Ser capaz de reconocer proyecciones requiere de un entrenamiento, de recursos emocionales, de dejarse sentir y de ponerse en contacto con lo que realmente uno es. Implica superar el estrato fóbico, superar el impas y descargar la figura. O sea que los pasos eran: paso 1, ¿qué es eso para ti? Luego se le pide que sea eso.
Ahí se vencen las resistencias somáticas. En el paso 3 se le pregunta ¿cómo eres tú siendo así? ¿Cómo es tu vida siendo así? Y ahí se vencen las resistencias somáticas. Y luego, en el paso 4, ¿qué efecto produce eso en los demás? Así se vencen las resistencias somáticas también. Y luego se le pregunta cómo se siente siendo eso, en el paso 5. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto en terapia. Al fin de clarificar este proceso, considere, por ejemplo, que ser deshonesto es una figura para una persona. Es algo que le molesta, ¿sí? Es el tema, ser deshonesto. Entonces el terapeuta le pregunta, ¿qué es eso para ti? Y el paciente dice, ser corrupto, que defrauda, que no hace las cosas bien. O sea, le pide que defina lo que es ser deshonesto. Y el terapeuta le dice, bueno, sé eso, sé deshonesto. Y el paciente dice, no me gusta, me hace sentir mal. Y el terapeuta le pregunta, ¿cómo eres tú siendo así? ¿Cómo es tu vida siendo así? O sea, que se imagine cómo sería su vida siendo deshonesto. Y el paciente dice, sufro mucho porque siempre me topo con gente así en todas partes. Incluso mi esposo lo permite y yo me siento cómplice de eso. Es algo que yo no quiero, siempre lo persigo y es una tortura para mí toparme con eso, en todos lados. Mi vida es un infierno, batallo mucho y es lo peor que me pueden hacer. Donde quiera me topo con eso. Estoy desilusionada, me defrauda y siento que no estoy haciendo las cosas bien. Y el terapeuta le pregunta, ¿cómo les haces eso a los demás? El paciente dice, pues los defraudo y me defraudan en lo emocional. Siento que no hago las cosas bien. Por más que me esfuerzo, perjudico a los que viven conmigo. Y el terapeuta le pregunta, ¿cómo te sientes con eso? Muy mal, no me gusta sentirme así. Me provoca dolor. Siempre estoy cerca de gente así y siento que soy igual. El proceso de figura fondo es como una cirugía mental. Todos nosotros tenemos muchas situaciones por resolver, aprender y acomodar en el fondo. Cuando alguien va a terapia, quizás pasa horas hablando de su historia personal y sus conflictos. Cuenta, para el efecto, con suficiente información de lo que vivió y de lo que piensa que debió haber ocurrido. Al momento de iniciar la terapia, el terapeuta debe analizar y discriminar la información que se le proporciona, identificar lo medular de lo secundario, preguntándose, por ejemplo, por dónde empezar. ¿Cómo saber qué es lo más importante en ese momento de todo lo que refiere el paciente? ¿Cómo se le pueden dar más recursos en el presente? Hay mucho de qué hablar, pero es necesario contestar cuestiones como ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le provoca conflictos internos o externos en este momento de su vida? ¿Qué es lo que le está bloqueando y quitando posibilidades a su desarrollo emocional? ¿Qué le está provocando baja productividad o disminuye su eficiencia? ¿Y sus conflictos tienen solución aquí ahora o es una situación de su pasado? Una vez contestados todos estos interrogantes, el terapeuta estará listo para avanzar en el proceso que le permitirá diseccionar un conflicto y encontrar alternativas de solución. Como es de suponer, dicho conflicto evoluciona en etapas subsecuentes, las mismas que se enuncian y describen en este capítulo que hemos visto. En un ámbito psicológico, este proceso permitirá acceder a las estructuras psíquicas de la persona, ver los hechos per se y su desarrollo. Kepner define el proceso terapéutico como el trabajo con los fenómenos y las condiciones mentales y su corrección, donde el objetivo es reducir el conflicto o reestructurar la cognición. Si la psicoterapia explica el propósito de un proceso terapéutico como el trabajo con los fenómenos y las condiciones mentales, así como su corrección, ¿qué mejor que contar con un proceso que permita en una sola sesión entrar y salir
en la elaboración de un conflicto, problema o acontecimiento. Casi como una cirugía mental, el clínico abre, entra, arregla y cierra. Es como contar con un rayo láser mediante el cual uno sabe hacia dónde dirigirse. Cuando existe una figura cargada en el presente que es motivo de conflicto para una persona, es posible desestructurar las defensas y a través del proceso figura-fondo y acercarse a la solución dándole una adecuada dimensión a la figura en el presente. Ir a terapia no es solo platicar de los problemas o trabajar de manera exclusiva con figuras del presente. Requiere también llevar a las personas a cambios reales que solucionen sus conflictos en el menor tiempo posible. Es esta una de las motivaciones más importantes en la determinación del proceso figura-fondo mismo, que como ya se explicó, ha sido probado y se sigue comprobando con infinidad de personas. Volviendo al ejemplo de la persona que tiene problemas con la autoridad, se presentarán otros motivos de conflictos de no someterse a una terapia. Cuando se busque pareja, encontrará justamente a la persona que se parece a su padre. ¿Por qué? Primero, porque su referente lo llevará a elegir lo que conoce y lo que desearía resolver desde su fondo. En segundo lugar, porque llega a creer que lo que representa a su padre en la pareja elegida es susceptible de ser cambiado y está dispuesto a pagar el costo. Como es de suponer, la relación de esta persona se irá contaminando de manera gradual como resultado de su incapacidad para cambiar a su pareja. Entonces, de su fondo empezará a salir lo que siente hacia su padre, proyectándolo en esta. Así se contaminará su presente, incluso pudiera llegar a poner fin a su relación, pues en tanto no resuelva su conflicto en el fondo, su presente está afectado por sus vivencias anteriores. Sucede lo mismo en las relaciones de trabajo. Un individuo quizá esté laborando con un jefe que posee características similares a las de su padre. Cualquier evento en donde el jefe despliegue las características de la figura original, por ejemplo, agresivo, impositivo, perseguidor, esto le ocasionará conflicto, mismo que tal vez lo tenga a disgusto y con poca eficiencia, en ocasiones hasta el punto de perder el trabajo. El impacto que le produce esta figura hace que se ponga en contacto con toda la agresión y la furia contenidas hacia la figura original, que sería el padre, y al suprimir las emociones, su relación se torna difícil y comienza a sentirse mal. Este material conflictivo puede salir de dos maneras: a través de la retroflexión, que sería volver la agresión en contra suya y convertirla en síntomas o enfermedades, o por medio de la agresión proyectada en paranoia, la agresión internalizada y no expresada. En la mayoría de los casos predomina el intento de dejar salir el material a través de la proyección. El conflicto se vuelve en contra mía y al activarse el conflicto la persona piensa que los demás también le quieren hacer daño, al igual que lo quería hacer su padre. O que nadie lo quiere. Sin darse cuenta, un evento del presente activó parte de su fondo y ahora repercute en todas las áreas de su vida. Para enfrentar su realidad, la persona se convierte en eso que evita y se torna rígida, crítica, fría, distante. Al actuar en contra de lo que le disgusta, entra en dificultades y su vida se vuelve un caos. Una consecuencia natural de la activación de un conflicto es la desestructuración de la defensa de la proyección. Comienza a filtrarse la información contaminando su presente, sus relaciones de pareja, sociales, laborales. Ocurre entonces la contaminación emocional. Al utilizar este proceso figura-fondo, se abre en el presente lo que se va a trabajar y no se necesita conocer toda la historia personal.
El paciente define en el principio del contacto qué es lo que quiere trabajar y a partir de ahí el terapeuta pone los medios. A través del proceso avanzará paso a paso hasta abrir el conflicto en el momento, justo y con la persona con quien lo entabló. Se trata de un proceso en el que se da dirección a las figuras que son conflictivas en el presente para la persona. El terapeuta sabe que la gente viene a él buscando respuestas y soluciones, de modo que es indispensable que se reconcilie con las personas, con las partes alienadas de su personalidad, y así recupere su capacidad de amar. Los profesionales de la salud mental se encuentran en la posición de poner todos sus recursos para contribuir a que los pacientes recuperen esa capacidad, que desarrollen su potencial emocional y alcancen su felicidad. En este sentido, los años de trabajo en el Centro de Entrenamiento de Psicoterapia Gestalt Fritz Perls dan al autor de esta obra la seguridad de que el proceso figura-fondo es una propuesta innovadora, misma que permite entrar en la estructura psíquica del paciente y llevar a cabo transformaciones duraderas. Bien, bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Y en la próxima vamos a ver los conceptos de figura-fondo, este proceso, ¿no? A ver cómo se diferencia y se integra.